Sí, ahorita. En el programa, pues, no. La construcción social del riesgo. Comenzamos. Sí, sí. Sean todos bienvenidos a la primera semana estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2021, bajo el lema La ciencia que necesitamos para los desafíos que enfrentamos, impulsando el conocimiento para el desarrollo sostenible desde la educación media superior. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 20, licenciado Manuel Maples Arce, quien coordina estas actividades, les da la más cordial bienvenida. La misión de la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2021 es promover la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Comparten este propósito las instituciones educativas, asociaciones científicas, secretarías de Estado, empresas, centros de investigación, museos de ciencia y gobiernos estatales, y se concreta en eventos creativos y propositivos de científicos, maestros, divulgadores y empresarios mediante ciclos de conferencias, talleres, exposiciones, demostraciones, visitas guiadas, concursos y ferias científicas, entre otras. La finalidad es promover las habilidades científicas y tecnológicas, en este caso de nuestros estudiantes y académicos, por lo cual los saludo y les doy la más cordial bienvenida. Y a continuación voy a ceder el uso de la palabra a quien nos distingue con su presencia, quien es la subdirectora administrativa, la contador público Ninfa González Ariguznaga, para que nos haga el favor de darnos un mensaje de bienvenida y a la vez presentar a nuestro distinguido ponente que nos acompaña el día de hoy. Adelante, maestra Ninfa González Ariguznaga. Sí, muchas gracias, maestro Ubaldo. Buenas tardes a todos, alumnos, alumnos, docentes, el maestro expositor, ingeniero licenciado Ubaldo. Comenzamos, ¿verdad? Dice, en el marco de la primera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2021, bajo el lema La ciencia que necesitamos para los desafíos que enfrentamos, impulsando el conocimiento para el desarrollo sostenible desde la educación media superior, que organiza nuestro plantel, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 20, adscrito a la Dirección General de Educación Tecnológica y Ciencias, Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Es un gusto el poder compartir este espacio virtual con todos y cada uno de ustedes para contribuir al conocimiento del gran papel y la relevancia que juegan las diferentes vertientes en las áreas de investigación, ciencia y tecnología. Por tal motivo, agradezco al maestro en ciencias Alejandro Guerra Ramírez, quien el día de hoy nos compartirá un poco de su experiencia científica a través del tema la construcción social del riesgo, mismo que se dará a conocer por medio de esta conferencia virtual, por lo que procedo a presentarlo formalmente. El maestro en ciencias Alejandro Guerra Ramírez, además de ser máster, es licenciado en administración por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una ampliación de estudios en administración de los recursos naturales y planeación ambiental
del territorio por la Facultad de Ciencias. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado por la UNAM en Ciencias de la Sostenibilidad dentro del campo vulnerabilidad y respuesta al cambio global, derecho al cambio climático y gobernanza y resiliencia urbana. Este último por parte de la Universidad de Córdoba en Argentina. Cuenta con más de 7 años de experiencia en la iniciativa privada y desde 2017 se integró a la función pública del gobierno de la Ciudad de México, con la entonces Agencia de Resiliencia, en donde desempeñó el cargo de encargado de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y posteriormente de la Jefatura de Unidad Departamental de Acciones de Resiliencia. En 2019 se integra al equipo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Desde septiembre de dicho año, preside la Coordinación de Investigación y Proyectos de Innovación adscrito a la Dirección General de Resiliencia. Entre sus funciones principales están la de promover y elaborar procesos innovadores para la construcción de resiliencia a partir de un enfoque territorial, promoviendo una participación interdisciplinaria y multisectorial, diseñar e implementar procesos de continuo aprendizaje en materia de resiliencia, proponer proyectos y programas estratégicos que contribuyen a la construcción de resiliencia orientada a la reducción sustancial de la vulnerabilidad en la Ciudad de México para reducir el riesgo de desastres. Ha participado en mesas de discusión, webinars y ponencias en la Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, Diplomado sobre Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y recientemente ha impartido clases en la segunda promoción de la maestría en Gestión Integral del Riesgo de la Escuela de Administración Pública, en conjunto con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS del CONACYT. Pues como pueden ver, es una persona con bastante experiencia y pues nos da mucho gusto tenerlo aquí, maestro. También agradezco a nuestros estudiantes y docentes que nos acompañan por el canal de YouTube y en esta sesión virtual, y a quienes nos apoyan con la logística de este evento virtual. Les solicito pues que estemos atentos para obtener los conocimientos y la comprensión debida. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Adelante, maestro Alejandro. Muchísimas gracias, maestra Ninfa, por la tan amable presentación. De igual manera al maestro Ubaldo y a todas y a todos ustedes por el tiempo, por esta iniciativa tan importante que es fundamental conocer la crisis, los problemas por los cuales transitamos y hablar un tema muy importante y al mismo tiempo complejo, ¿no? El tema de los riesgos, de los desastres, que son mal llamados naturales, y ahorita vamos a tratar de romper este paradigma sobre los desastres naturales, entendiendo un poco el contexto global por el que nos encontramos. Y nuevamente, pues también gracias a todos los estudiantes, a todas y a todos por estar aquí. Sé que es una hora pues ya un poco tarde, ¿no? Vamos a hacer esto un poco dinámico. Traigo una presentación con algunos videos. Voy a tratar de ser un poco ágil para poder llegar al tema de la conversación. Y bueno, pues sin más voy a iniciar con esta presentación que he titulado pues la construcción social del riesgo. Ya como bien lo comentó la contadora Ninfa, pues la trayectoria últimamente que he tenido en estos años pues es en torno al tema de resiliencia, los últimos 2 años ya prácticamente más asociado al tema de gestión integral de riesgos. Y el objetivo hoy es pues darles una perspectiva global sobre cómo estamos
en el mundo, qué está pasando, por qué es importante hablar de estos temas y qué podemos hacer al respecto. Entonces, me gustaría iniciar con este tema sobre qué está sucediendo en torno al nivel global, ¿no? Y es que, pues recientemente hemos estado escuchando hablar del término de resiliencia por diversas maneras. Es un concepto complejo, pero omnipresente en los discursos del desarrollo, en los discursos políticos, en la retórica empresarial. Parece ser que hoy todo es resiliente, ¿no? Pero pues vamos a poder entender por qué. Bien, el tema de la visión de progreso visto desde esta noción dominante de desarrollo, pues donde creemos que el construir autopistas, edificios, esta visión donde pues la concentración del poder, de la riqueza y una pues degradación ecológica importante derivada de estas actividades, realmente pues es nosotros lo que estamos concibiendo como la manera de desarrollarnos, viendo un progreso entre comillas adecuado. Sin embargo, pues no es así, y en ese tema pues incluso se ha estado hablando sobre lograr un desarrollo sostenible y más recientemente un desarrollo resiliente. ¿Por qué? Pues bueno, porque pues ya el tema del desarrollo tal cual lo conocemos hoy ya no es suficiente para poder hacer frente a estos retos que bien lo lleva también esta serie de charlas que estamos hoy participando, y que pues tenemos que hacer algo al respecto para poder hacer frente, ¿no? Pero para poderse apropiar de estas responsabilidades también es importante pues conocer qué está pasando en torno a nivel global. Y para eso, pues voy a hacer énfasis en tres aspectos, ¿no? Algo que se conoce como una nueva era geológica llamada antropoceno, algo que también pues ustedes ya han escuchado seguramente, que es el tema relacionado con el cambio climático, y algo que se le denomina por algunos científicos como incluso el siglo urbano, ¿no? Hoy lo vamos a ver más adelante, pero pues más del 50% de la población a nivel global vive en alguna ciudad, y parece ser pues que este paradigma del desarrollo urbano de las ciudades pues ya es innegable, ¿no? Que vayamos hacia un futuro urbano y que por lo tanto hacia allá es donde vayamos a desarrollar pues nuestras actividades. Y eso pues tiene algo, es muy importante en la manera de cómo tenemos que planear, y sobre todo en el tema de riesgos, ¿no? O sea, porque tenemos esa mala visión de llamar a los desastres naturales y culpabilizar entonces a la naturaleza, al sismo, al ciclón, a la tormenta como el culpable, pero pues vamos a ir viendo que no es así. Entonces, el tema del antropoceno, pues, ¿qué es esto, no? Científicos han denominado incluso que la humanidad está transitando por una nueva era geológica, a la cual la denominamos como antropoceno, y este antropoceno puede tener una traducción que podría decirse es la era del hombre, pero no en un muy buen sentido, ¿no? La característica de este tema del antropoceno es la gran cantidad de materiales y recursos que consumimos de una manera pues insostenible, y al mismo tiempo pues generamos una cantidad de diversos residuos que lamentablemente pues no tenemos una disposición adecuada a la hora de poder pues desecharlos, ¿no? Entonces esto ha estado generando una serie de problemas a nivel global importantes, derivados de comportamientos del desarrollo que pues no han sido los mejores, ¿no? Realmente pues hemos estado consumiendo los recursos naturales de una manera exacerbada, de una manera pues inconsciente, ¿no? Sobre el daño no solamente que generamos a los propios ecosistemas, sino también pues a la población, a los asentamientos humanos que habitan ahí, ¿no? Y en el entorno próximo. Al mismo tiempo, pues todo esto que nosotros generamos como desechos de diversos tipos, ¿no? Tanto de diversos residuos sólidos, tecnológicos, pues ha generado también impactos importantes. De igual manera, a la parte de los recursos naturales y a la parte de los recursos sociales, ¿no? De las comunidades, de las sociedades. Y esto pues ha llevado a transgredir algo que también los científicos denominan como límites ambientales o fronteras ecológicas,
que estas pues son como unas líneas que funcionan como soporte del planeta para que pues los seres que habitamos el planeta Tierra pues y en general pues la humanidad podamos desarrollar las actividades de una manera segura y esta parte de manera segura incluso pues en términos vitales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a partir de esta gran cantidad de recursos que consumimos y de desechos que generamos y todo este impacto pues que hemos estado incluso dejando cicatrices en el planeta Tierra con estas llamadas actividades no extractivas, pues hemos llegado a un punto de transgredir a estas fronteras ecológicas, como por ejemplo una de ellas pues son los ciclos biogeoquímicos, que pues básicamente estos son los ciclos del agua, los ciclos del carbono, los ciclos del nitrógeno, que permiten al planeta Tierra, al sistema planetario, pues a mantener estas funciones básicas, ¿no? Para que nosotros, los que habitamos en el planeta Tierra, podamos desarrollar nuestras actividades de la mejor manera. No obstante, por este consumo exacerbado de recursos y una mala gestión de desechos, entre otras cosas, ligados a modelos de desarrollo que no han sido los más adecuados, pues han generado que se contaminen hábitats. Y en el caso muy particular de México, esto lo vemos con el tema del ciclo del agua. Hay cuerpos de agua pues que están altamente contaminados y que incluso pues han derivado en problemas muy grandes como pues es la muerte de los seres humanos al consumir un agua y tener una alta cantidad de toxicidad que no es pues apta, ¿verdad?, para el consumo humano y que pues de ahí se derivan una serie de problemas. De ahí que estos límites o fronteras ecológicas pues estén transgrediendo y pues estén desequilibrando, ¿no?, la manera en la cual nosotros podemos desarrollar nuestras actividades de manera segura en estos términos vitales. Y no solamente el tema de los ciclos biogeoquímicos, ustedes aquí van a poder observar otras líneas ambientales que, bueno, pues estas líneas o fronteras ecológicas han sido producto de un estudio amplio, de una serie de años de investigación de científicos expertos en la materia de diversos campos de conocimiento que definieron o establecieron que, bueno, pues al traspasar estos límites, realmente pues la humanidad está en grave peligro, ¿no? Otro de los temas importantes pues es el cambio climático, que lo voy a abordar más adelante, pero pues el cambio climático también está originando que la humanidad pues se esté acercando a un umbral de peligro bastante alto, pero sobre todo con gran incertidumbre, y donde nuestras capacidades para poder responder a eso pues van a ser limitadas si no nos preparamos y si no somos conscientes de estos temas que pues prácticamente deberíamos estar ya tocando como algo muy particular, puntual, para poder generar vías de desarrollo alternativas, vamos a generar pues capacidades todavía más limitadas, ¿no? Y la idea con el tema de resiliencia pues es justamente el tema de crear capacidades. Y otros límites o fronteras ecológicas pues es el tema de la acidificación de los océanos, el tema del ozono estratosférico, la contaminación química de diversas sustancias, entre otras. Sin embargo, el tema de los ciclos biogeoquímicos, sobre todo el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, son de las fronteras pues, que ya hemos rebasado estos umbrales y que, bueno, el tema de la incertidumbre y de qué va a pasar rebasando estos temas es incierto, y por eso tenemos que empezar a crear acciones a partir del principio precautorio y, bueno, pues de una manera más sostenible. Y para que podamos entender qué es esto del antropoceno, en un video muy curioso que y espero también ustedes ya lo hayan visto, pero es una dualidad sobre cómo poder ejemplificar el antropoceno a partir de este video.
My heart is free, my heart is free, no place where I would rather be. My heart is free, my heart is free, until you come to rescue me. You find me here, you find me here, you dry my eyes, shed a tear. You turn me bad, you turn me good, forget to hope and learn to fear. Tell me that it's true, if we do something, believe in something, I don't think I should. If it ain't nothing, if it ain't nothing. My heart is free, my heart is free, no place where I would rather be. You find me here, you find me here, you dry my eyes and shed a tear. Tell me that it's true, if we do something, believe in something, I don't think I should. If it ain't nothing, if it ain't nothing. Bueno, pues este nivel de consumo, este nivel de transformación de los ecosistemas realmente pues ha sido brutal en términos amplios. Aunque aquí me gustaría hacer un paréntesis también y algo crítico en el sentido también de utilizar el propio concepto de antropoceno, porque al final de cuentas el antropoceno es un concepto también complejo, pero que generaliza el impacto de la humanidad y por lo tanto como culpabiliza, ¿no? a toda la humanidad de igual manera en esta crisis pues socioecológica por la cual transitamos y es parte que tenemos que entender para poder comprender pues el tema de los riesgos. Pero bueno, la humanidad en general pues no tiene el mismo impacto en el planeta Tierra, en la biosfera, en la transformación de los ecosistemas. Evidentemente pues a nivel mayor de producción y las cuestiones pues relacionadas con el ingreso, pues la actividad empresarial es muy marcada, por lo tanto el impacto que puede generar al planeta Tierra y a la transformación de los ecosistemas y de las sociedades pues que habitan en esos entornos de una manera pues particular. Por lo tanto, cuando utilicemos también el concepto del antropoceno, cuando podamos partir de este concepto para poder entender qué está sucediendo a nivel global, es importante también reconocer pues que no es la humanidad en su conjunto la que ha sido responsable de esta crisis ecológica, civilizatoria por la cual transitamos, ¿no? Si no han sido empresas particulares, ha sido un sector particular el que también pues ha sido en gran medida responsable de esta crisis, ¿no? Y por lo tanto de exacerbar estos riesgos a los cuales estamos expuestos y que bueno, pues eso va a incrementar el tema de los riesgos de desastres que lo vamos a ir puntualizando. Y el tema del antropoceno nos lleva también al tema del cambio climático, que es otra de las fronteras
o límites planetarias, que pues también ahí ya estamos cerca de rebasar ciertos umbrales, y sobre todo de que estamos transitando hacia escenarios que nunca nos habíamos enfrentado. Y bueno, pues poder hacer frente a todo esto es un gran reto, dada la variabilidad que tiene todo el tema del cambio climático. Y aquí es importante señalar que aunque existe pues la evidencia física del cambio climático natural del sistema planetario y por los ciclos de solares que hay en nuestro sistema solar, y todo el cuerpo de científicos encargados a estudiar pues estas partes físicas, el Sol y sus ciclos, y por lo tanto sustentar que este cambio climático natural del planeta Tierra pues es parte de nuestros ciclos naturales y propios de los sistemas del sistema planetario. El cambio climático antropogénico, o el cambio climático ocasionado por el ser humano, la evidencia pues es clara. Esta evidencia realizada pues por este grupo intergubernamental del cambio climático, el IPCC por sus siglas en inglés, que son un cuerpo de científicos expertos en cambio climático desde diferentes áreas, de diferentes campos de conocimiento, pues han concluido que el cambio climático por la actividad humana pues es el gran responsable de que esta variabilidad sea ahora pues mayor y cada vez más compleja de poder hacer frente, ¿no? Esto es importante porque pues al menos en los fenómenos naturales a los cuales pues estamos nosotros expuestos, y porque son ciclos naturales del propio planeta Tierra, como los huracanes, como las lluvias, los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos que vamos a abordar más adelante, y que son procesos naturales del propio planeta para mantener esta estabilidad. Ahora, con el tema relacionado al cambio climático, hay una variabilidad climática mayor, ¿no? Y ustedes podrán observarlo en estos fenómenos estacionales o en las famosas estaciones, que ya es difícil distinguir cuándo inicia primavera, cuándo acaba verano, cuándo inicia el invierno. Hay esta variabilidad climática natural, y la que se le suma al tema de la actividad humana, pues hace que esto ya no sea tan fácil de reconocer, pero también que otros fenómenos meteorológicos y climáticos pues se potencialicen. De hecho, el Pentágono pues utiliza en su definición de cambio climático como un multiplicador de amenazas, y eso es realmente lo que nosotros pues enfrentamos a la hora de generar pues vías alternativas para poder hacer frente a esta variabilidad climática, dado que pues las lluvias pueden ser ahora más intensas en un periodo de tiempo tal vez un poco más corto, pero para poder predecir o determinar estas condiciones meteorológicas, y por los escenarios que debe de conllevar a los estudios asociados al cambio climático, el tema de poder generar estrategias de adaptación para hacer frente desde la infraestructura física de las ciudades hasta los propios hábitos humanos, pues realmente es un reto complejo, porque bueno, cada sociedad también tiene una organización socioeconómica, social y económica particular. Entonces, el cambio climático pues no es un reto menor, es de los retos creo que más amplios, además también de la degradación ecológica y de la extinción masiva de especies que enfrentamos como humanidad, y que pues debemos de estar en constante diálogo, en constante pláticas, para poder encontrar alternativas que modifiquen pues nuestros estilos de desarrollo, ¿no? Y aquí es un dilema pues que más bien me gustaría estos abordarlos ya como en unas reflexiones finales. Y el tema del cambio climático pues es que también es un tema político complejo, ¿no? Hay gobiernos que pues incluso niegan la existencia del cambio climático, y eso pues de una u otra manera son barreras, ¿no? Barreras que pues tenemos que traspasar, tenemos que llegar a consensos multilaterales, internacionales más fuertes. Hoy ustedes saben que pues se está llevando a cabo
la cumbre climática en Glasgow, tratando de poder encontrar una alternativa para hacer frente al tema del cambio climático y donde los gobiernos pues son parte, ¿no? Elemental para poder impulsar políticas públicas que hagan frente a este cambio climático. Lamentablemente hay todavía gobiernos que siguen creyendo que el cambio climático no existe, que el cambio climático pues es parte de algo que tenemos que hablar de una u otra manera para seguir proponiendo o impulsando el modelo económico tal cual lo conocemos hoy. Y el siguiente video pues es un poco de esta retórica política que aunque el video tiene un poquito más de 5 años, pues todavía hay actores en el medio que niegan la existencia de este cambio climático y que es parte de incrementar el riesgo de desastre. It's supposed to be 70 degrees today. It's freezing here. Speaking of global warming, where is we need some global warming? It's freezing. The most criticized scene in the movie An Inconvenient Truth was showing that the combination of sea level rise and storm surge would flood the 9/11 memorial site. And people said, what a terrible exaggeration. Hurricane Sandy slammed into New York City last night, flooding the World Trade Center site. Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. I'm so scared. Sorry. Despair can be paralyzing, but this to me is the most exciting new development. We're seeing a tremendous amount of positive change. The basis is there, but it's still not enough. It's crunch time at the climate change conference in Paris. Still some really tough negotiations going on. What would it take to shift to renewables? I'm talking about breaking the impasse. Virtually every nation in the entire world agreed to get to zero greenhouse emissions. It is unprecedented. It's time to put America first. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. The next generation would be justified in looking back at us and asking, what were you thinking? Couldn't you hear what the scientists were saying? Couldn't you hear what Mother Nature was screaming at you? This movement is in the tradition of every great movement that has advanced humankind. We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation. Don't let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home. Bien, pueden observar que también muy relacionado con el primer tema o el primer reto, el llamado antropoceno, con este video del cambio climático y la cuestión de cómo es que no la humanidad en su totalidad es la responsable de este cambio climático, de esta transformación ecológica, sino se ve claramente pues la industria, sectores, los países más desarrollados, de una u otra manera pues han logrado un nivel de desarrollo a costa pues del uso de los recursos naturales, inclusive de otros países que bueno, pues al final de cuentas contribuyen de manera significativa a los temas de contaminación ambiental que se ligan al tema del cambio climático y que al final de cuentas pues trasladan un impacto negativo o lo que se le conoce como los pasivos ambientales de otros continentes, de otros países, con un menor grado de desarrollo, con un menor grado de capacidades que, bueno, pues el tema complejo del antropoceno, del cambio climático y de este tema que vamos a ver a continuación, que es el ciclo urbano, pega de mayor medida a los sectores de más escasos recursos, ¿no? A las comunidades con más problemas de vulnerabilidad social y de fenómenos sociales como la pobreza, la marginación, que es complejo para ellos y es difícil, por lo tanto, pues hacer frente a este tema. Entonces, vemos el antropoceno, vemos el cambio climático y todo esto se articula en el tema del siglo urbano, en el tema de las ciudades, en cómo está creciendo, cómo están
desarrollándose los contextos urbanos. Hoy día, 56% de la población a nivel global vive en alguna ciudad. Lo interesante es que, aunque las ciudades ocupan solamente el 3% de la superficie del planeta, las ciudades consumen poco más del 75% de los recursos naturales. Entonces, toda esta transformación derivada del antropoceno, toda esta transformación que impulsa el cambio climático, que sostiene que la actividad humana pues es la que ha llevado a originar un cambio climático importante, viene también en gran medida de estos contextos urbanos, de las ciudades, y no de las pequeñas y medianas, sino también de algo que denominamos las megaciudades o las metrópolis, como es el caso de la Ciudad de México. Y en este sentido, en 2015 se registraron 29 megaciudades. Las proyecciones indican que para 2030, pues se estima que habrá 41 megaciudades para 2030. Algunos reportes incluso indican más. ¿Esto qué significa? Pues por un lado significa que el tema del consumo de energía, de materiales, pues es mayor, la demanda de poder consumir materiales y energía para poder satisfacer las necesidades de las ciudades va a ser mayor, pero al mismo tiempo la generación de residuos va a ser importante gestionarlas de una manera adecuada para no impactar a la propia ciudad y al entorno próximo. Entonces, el tema de las megaciudades es algo importante en el tema del consumo. Y por el otro lado también en el tema de ser contextos urbanos maduros, es decir, las megaciudades como el caso de la Ciudad de México ya son ciudades de ese tipo desde hace gran tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues su infraestructura física, básicamente pues los edificios, los servicios, todo esto que está relacionado con el stock urbano, con la infraestructura física, ya tiene un periodo que hay que renovarse, que tiene que mantenerse, ¿no? Es decir, los costos de mantenimiento de las megaciudades deben de tener una gran inversión, sobre todo por los temas relacionados al cambio climático, pues gran parte de la infraestructura de estas megaciudades ya no están aptas para poder hacer frente a estas lluvias intensas, a las olas de calor que enfrentan las ciudades, a las inundaciones que pues se provocan por justamente una falta de mantenimiento o una incapacidad de los sistemas hidráulicos y otras cosas. Y en este sentido, pues las ciudades consumen entre el 67 y el 76% de la energía global. Y en este sentido, pues son las responsables directas e indirectas de generar entre el 71 y el 76% de los gases de efecto invernadero. De aquí que las ciudades sean los principales agentes en el tema de incentivar, pues, los temas asociados al cambio climático. Y las proyecciones para 2050 pues indican que aproximadamente entre el 70 y el 72% de la población va a vivir en algún contexto urbano en el futuro. Entonces, el tema de planear las ciudades con la nueva era que denominamos el antropoceno, con los efectos asociados al cambio climático y un escenario donde pues vamos a generar contextos urbanos en su mayoría, pues nosotros debemos entonces pensar cómo debemos entonces habitar las ciudades para poder reducir el riesgo de desastres y para cuando ocurran lluvias, huracanes, sismos, no se originen desastres, minimicemos el riesgo de desastres y bueno, a la hora de que impacten estos fenómenos perturbadores o estos fenómenos naturales, pues podamos responder de mejor manera. El tema de planear las ciudades con este panorama al cual pues nos enfrentamos y trato de darles un panorama global es complejo, pero tampoco es imposible de hacer frente. Una de nuestras grandes pues, responsabilidades es la vinculación, es poder acercarnos también a nuestra comunidad, a nuestro entorno, qué estamos haciendo para poder hacer frente a estos temas. Y bueno, aquí nada más un último video sobre esta historia de cómo es que las ciudades se han consolidado como grandes entornos donde pues habita una gran cantidad de personas.
Hoy más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. A mitad de siglo alcanzará el 70%, pero hace solo 100 años, solo 2 de cada 10 personas vivían en ciudades, y antes de eso, incluso menos. ¿Cómo hemos alcanzado semejante nivel de urbanización y qué significa para el futuro? Al principio de la historia de la humanidad, los humanos eran cazadores-recolectores, cambiando a menudo de lugar en busca de comida. Pero hace 10.000 años, nuestros ancestros empezaron a aprender los secretos del cultivo selectivo y técnicas agrícolas rudimentarias. Por primera vez, las personas podían cultivar en vez de buscar comida, y esto dio pie al desarrollo de poblados semipermanentes. Te preguntarás, ¿por qué semipermanentes? Bien, al principio los poblados aún debían trasladarse al cabo de unos años al quedarse sin tierra cultivable. Solo con la llegada de técnicas como el riego y el labrado de la tierra hace unos 5.000 años, la gente pudo depender de una provisión de comida estable y a largo plazo, haciendo posible los asentamientos permanentes. Y con el excedente de comida que generaron estas técnicas, ya no era necesario que todos fueran ganaderos. Esto permitió el desarrollo de otros oficios especializados y, por tanto, de las ciudades. Con las ciudades produciendo excedentes de comida, herramientas, utensilios y otros bienes, ahora existía la posibilidad del comercio y la interacción a mayores distancias. Y al florecer el comercio, lo hicieron también las tecnologías que lo facilitaban, como carros, barcos, carreteras y puertos. Por supuesto, estas cosas requerían aún más mano de obra para ser construidas y mantenidas, por lo que más personas migraron del campo a la ciudad, al haber disponibles más trabajos y oportunidades. Si piensas que las ciudades modernas están superpobladas, te sorprenderá saber que algunas ciudades en el 2000 a.C. duplicaban la densidad de población de Shanghái o Calcuta. Una de las razones es que no había mucho medio de transporte disponible, por lo que debía poder caminar a todas partes, incluyendo a los pocos lugares donde había agua limpia. El territorio de la ciudad estaba aún más restringido por las necesidades de muralla para defenderla de los ataques. El Imperio Romano fue capaz de desarrollar infraestructuras para vencer estas limitaciones, pero aparte de eso, las ciudades modernas, tal y como las conocemos, no existieron hasta la Revolución Industrial, cuando la tecnología empleada a gran escala permitió a las ciudades expandirse e integrarse, creando departamentos de policía, bomberos y sanidad, así como redes de carreteras, y más tarde distribución de electricidad. Así que, ¿cuál es el futuro de las ciudades? La población mundial supera los 700.000 millones actualmente y se espera que alcance los 10.000 millones. La mayoría de este crecimiento se dará en las zonas urbanas de los países más pobres. Así que, ¿cómo han de cambiar las ciudades para adaptarse a este crecimiento? Primero, el mundo deberá encontrar el modo de proveer comida suficiente, sanidad y educación para todos. Segundo, el crecimiento ha de darse de modo que no dañe la tierra que nos aporta los bienes y servicios que mantienen a la humanidad. La producción podría trasladarse a granjas verticales y rascacielos, jardines en las azoteas o estacionamientos vacíos en los centros de las ciudades, a la vez que la electricidad procederá cada vez más de diversas fuentes de energía renovable. En lugar de hogares unifamiliares, se construirán más residencias verticales. Podríamos llegar a ver edificios con todo lo que la gente necesite para su vida diaria y también ciudades más pequeñas y autosuficientes centradas en la producción local y sostenible. El futuro de las ciudades es diverso, maleable y creativo, no desarrollado ya en torno a una sola industria, sino reflejando un mundo cada vez más conectado y global. Bien, pues el tema de las ciudades es interesante, ¿no? Este esbozo sobre cómo han transformado las ciudades, cómo han ido creciendo, es algo interesante, pero es parte de poder nosotros pues ver hacia atrás cómo es que las ciudades fueron desarrollándose y hacia dónde nos dirigimos y de qué manera entonces queremos formar o consolidar este contexto urbano, sobre todo pues para hacer frente a los retos que nos enfrentamos globalmente, pero sobre todo para poder consolidar territorios seguros. Todas las ciudades, absolutamente todas, pues tienen peligros naturales característicos. Y esto pues son características propias del territorio físico donde habitan. Ahorita vamos a ver el caso particular de México y de la Ciudad de México. Pero el tema de las ciudades se vuelve importante por el tema también económico. Ya decíamos que, bueno, para 2030, 2050 aproximadamente
el 70%, que esto quiere decir 4.5 millones de personas a nivel mundial, van a vivir, bueno, ya viven hoy en alguna ciudad y para 2050 van a residir 6.5 millones de habitantes, pues es también un tema importante desde el tema económico y desde el tema económico global. Es decir, las ciudades y sobre todo las megaciudades son una parte fundamental del motor económico, ¿no? Esto, pues, evidentemente no puede pasar desapercibido porque las ciudades al final de cuentas, pues, forman parte de un todo, ¿no? Y lo interesante también de los temas de resiliencia, de los temas de los riesgos, de los temas de sostenibilidad, es que debemos de también entender esta parte sistémica, ¿no? O sea, nosotros pues al final de cuentas estamos conectados hoy más que nunca en un mundo hiperglobalizado, y ya lo vimos con el tema de la pandemia. Estamos conectados de una manera tan amplia que también devela la alta vulnerabilidad que tienen las ciudades. Entonces, cuando ocurre algo del otro lado del charco, por así decirlo, pues también nos va a afectar a nosotros. Y en las cuestiones económicas, las ciudades, eso también resulta ser algo muy importante, puesto que nosotros, independientemente del tamaño de ciudad en la que nosotros vivamos, pues va a representar en mayor o menor porcentaje en alguna medida de contribución pues al Producto Interno Bruto y a la parte de la economía. De ahí que pues las ciudades también tengan un gran interés en poder generar territorios seguros, en poder generar estrategias, capacidades y por supuesto pues desarrollar un modelo de la mejor manera para poder estar siempre preparados y que ante cualquier evento disruptivo pues la gente pueda salir fortalecida de eso. El tema entonces se vuelve interesante porque nosotros tendríamos que estar preguntándonos cómo planear y sobre todo por qué planear el territorio. Y ustedes han encontrado seguramente noticias, notas en los periódicos, en los medios de comunicación, donde pues tienen que desalojar a la gente de algunos contextos, pues porque o hubo un derrumbe, o hubo un deslave, o hubo una inundación por una mala ocupación del territorio. Y esta mala ocupación del territorio pues ha sido parte de lo que o de lo que vamos a entender como la construcción social del riesgo. Para poderlo entender, las ciudades toman cuerpo y forma o se asientan en territorios concretos con características físicas específicas, como es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que antes de que existieran todos estos edificios, todo este bosque urbano lleno de concreto y de altos edificios, pues era un lago que se fue desecando poco a poco por los primeros habitantes desde que fueron nuestros antepasados hasta pues la conquista, y generaron pues una transformación brutal del paisaje, una transformación, una metamorfosis urbana que pasó de ser, en el caso de la Ciudad de México, un lago a una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica y a nivel mundial, que bueno, pues eso hace que en la ciudad, cuando se manifiesten ciertos peligros naturales, algunos desemboquen en situaciones de alto riesgo o incluso de desastre, pero porque no hemos tenido esa conciencia de habitar el territorio de la mejor manera. Y como ustedes pueden observar aquí en algunas de las fotografías que están en la lámina, pues la morfología de la ciudad no ha sido impedimento para poder desarrollar casas, para poder asentarnos aquí, y construimos en laderas, construimos en donde pues antes eran afluentes de río, estamos asentados pues en un lago, y la manera en la que nosotros consumimos de una manera el territorio y los recursos que hay aquí no han sido en su mejor sentido una manera sostenible de gestionar o de consumir recursos que desembocan pues en este incremento de riesgo. Y esta primera naturaleza o estas características físicas de las ciudades lo podemos entender de la mejor manera con estos mapas. ¿Por qué tiembla en México y más en la Ciudad de México? Pues principalmente porque estamos nosotros ubicados en el famoso cinturón de fuego, ¿no?
Estamos en esta interconexión de estas 5 placas tectónicas. Si ustedes ubican a México, pues anda por aquí, y estamos en esta interconexión de 5 placas tectónicas, y a su vez, pues ustedes recordarán el famoso cinturón volcánico neotransversal, donde pues aquí se asientan, primero es la extensión territorial más amplia que hay en la República, y donde se asientan gran parte de las ciudades aquí en la República de distintos tamaños, pero donde también encontramos un relieve complejo. Ahí incluso en esta región pues están ubicadas las cumbres más altas del país. Por aquí está Jalapa, y entonces el tema de los sismos por un lado es importante, pero también el hecho de estar situados en una región intertropical entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, pues hace que seamos susceptibles a lluvias intensas por la generación de ciclones tropicales, que volvemos al tema de son ciclos naturales, son procesos naturales de nuestro sistema planetario. Pero pues nosotros a la hora de estar habitando un territorio, regularmente o en el inicio pues no se pensó de la mejor manera en aquellos eventos, y nos asentamos en estos lugares que ahora pues estamos, que ahora conocemos como la ciudad de Colima, la Ciudad de México, la ciudad de Jalapa, y tienen características propias de fenómenos naturales que suceden en esos territorios. Y que bueno, pues ya como dicen por ahí, lo hecho está, ya estamos aquí. ¿Y cómo podemos entonces nosotros fortalecer nuestras capacidades? Es decir, crear resiliencia para poder hacer frente a esos fenómenos naturales y poder también a largo plazo, en este crecimiento urbano, en estas proyecciones de crecimiento, hacerlo de la mejor manera para poder reducir el riesgo de desastres. Y para poder entender el tema del riesgo, hay 2 conceptos al menos muy importantes que nosotros desde la gestión integral de riesgos empleamos, que es el tema de los peligros y el tema de la vulnerabilidad. Por parte de los peligros pueden ser de origen natural o de origen humano. Entre los peligros de origen natural son estas características físicas que tienen las ciudades por donde están situadas geográficamente y que pueden estar expuestas a sismos, a inundaciones, a lluvias torrenciales, entre otros. Y los peligros de origen humano están muy relacionados al sistema socioeconómico que ha desarrollado el territorio en particular. Aquí en la Ciudad de México, si ustedes conocen un poco sobre la Ciudad de México, hay una zona industrial muy importante al norte de la ciudad, que bueno, dentro de estos peligros humanos están explosiones, derrames y fugas de distintas sustancias químicas, pues que también se vuelven un riesgo. Pero por el otro lado, el tema de la vulnerabilidad es algo muy importante. El tema de la vulnerabilidad en su concepto más amplio es esa predisposición de los sistemas, de las personas, de las comunidades que tenemos de ser afectados. Es decir, todos tenemos un grado de vulnerabilidad. Para efectos de la gestión integral de riesgos y para poder reducir el riesgo, nosotros utilizamos el tema de la vulnerabilidad física y social. Y la vulnerabilidad física pues está prácticamente relacionada a los aspectos de infraestructura, a la calidad de los materiales, a la calidad con lo que está construido una infraestructura. Y por el otro lado de la vulnerabilidad social ya son factores un poco más complejos como las condiciones de economía, las condiciones de salud, de educación, etcétera. Pero es en el traslape, o como dicen también algunos teóricos, en la convolución del peligro con la vulnerabilidad que sucede el riesgo. Y el riesgo, pues, es esta expresión matemática en cuanto a cantidad de daños o pérdidas que puede tener un sistema al poder estar en esta interacción entre la vulnerabilidad y el peligro. Y aquí pongo este mapa de la transformación del lago precisamente de la Ciudad de México, porque se fue transformando el paisaje y pues nosotros lo que fuimos haciendo pues fue exacerbando las condiciones de vulnerabilidad.
Entonces, pues cuando vienen a manifestarse los peligros, creamos una condición de riesgo mayor o menor dependiendo de cómo transformemos el entorno. Y cuando llega a suceder un peligro natural, por lo general un deslizamiento, un sismo, fenómenos asociados a las cuestiones de tipo hidrometeorológicas o geológicas, siempre decimos como desastres naturales, ¿no? Y el tema es que los desastres naturales pues simplemente no existen. Lo que existe es esta construcción social del riesgo y es la mala manera en la cual nosotros pues habitamos un territorio. Entonces, en América Latina eso es muy importante porque pues al final de cuentas estamos todas las ciudades de América Latina ubicadas en una región intertropical donde los sismos, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, pues son muy comunes y realmente pues la manera en cómo nos asentamos no es la más adecuada y es por lo tanto que pues se origina el desastre. Y aquí pues ustedes pueden observar algunas cifras también en cuanto a personas afectadas y de este lado pues también pueden ustedes observar el tipo de ciudades que hay en América Latina. En México podemos observar pues que también hay asentamientos humanos ya un poco más amplios y que pues estas proyecciones a nivel de unos 10, 20, 30 años empiezan a generar un panorama complejo. Y entonces, pues, ¿cómo nosotros debemos de pensar el desarrollo urbano para poder hacer frente a estos peligros naturales? Es ahí donde, pues, estas conversaciones deberían de ser todo el tiempo constantes entre diferentes expertos, comunidades y diferentes actores para poder planear en conjunto el territorio, ¿no? No es que alguien llegue y tenga que decir esto se tiene que hacer, sino debe de involucrarse la comunidad y entender el territorio para poder generar, pues, espacios seguros. Por lo tanto, pues, los desastres mal llamados naturales se encuentran estrechamente vinculados a modelos de desarrollo, en su mayoría, pues, inequitativos e implementados, pues, por los países y ciudades que contribuyen a esta construcción social del riesgo. Los desastres no son naturales, no existen. Cuando hablamos de esta construcción social del riesgo, nos referimos a las malas decisiones, a los resultados de los errores que cometen tanto las autoridades, pero también como las personas en la forma de habitar los territorios. Y esta imagen pues es muy, muy adecuada porque con todo esto que hemos estado hablando del antropoceno, del cambio climático y de cómo transformamos nuestros ecosistemas, hace pues que también nosotros nos coloquemos en situaciones de riesgo elevadas. Y por lo tanto, pues al final, esto que nosotros generamos por errores que tienen también un grado de complejidad para poderlos comprender, que por qué lo hacemos de esa manera, es otra de las cuestiones pues, que tenemos que estar enfrentando para poder disminuir el riesgo de desastres. Y bueno, pues el reto no es menor, hay muchas cuestiones por hacer. El tema de riesgos es solamente una de las aristas que hay que ver para poder construir sociedades resilientes. Hay otros elementos que también nos apoyan a generar entornos, ciudades resilientes, como las cuestiones de movilidad, de medio ambiente, que en su conjunto pues van a determinar qué tan resiliente o no es un sistema. De mi parte es todo y me gustaría pues más bien entrar a la conversación, a las preguntas. Muchas gracias, maestro Alejandro, por su generosa y destacada participación. Y sí, invitamos a nuestros estudiantes, a docentes también, que se encuentran en este momento participando en esta conferencia virtual. Si les surgió alguna duda sobre el tema que nos expuso magistralmente el maestro Alejandro, tenemos el chat de YouTube y tenemos el chat de aquí del Zoom. De mi parte, bueno, comenzar comentándole que nuestros alumnos son
del área de gestión portuaria, operación portuaria. Sí, no, no, déjenme rectificar, no sé que me esté equivocando. Lo que pasa es que tenemos en el plantel más o menos 10 carreras tecnológicas y nuestros estudiantes en las áreas tecnológicas y también en las asignaturas del tronco común, pues van como que generando una serie de habilidades científicas y tecnológicas, porque el modelo educativo que llevamos es integral, ¿no? Y por eso estas conferencias son sumamente relevantes. Además, los temas, el tema que usted nos presenta, pues es totalmente, pues de frontera, ¿no? Como usted dice, son los temas que ahora estamos tratando de comprender o de hacer como esa divulgación hacia las sociedades. Yo ahí es donde le veo como estas conferencias sirven para hacer esos puentes, lograr, por ejemplo, que los jóvenes nos entiendan o entiendan esta información que usted nos está dando, sería como el logro más importante, pienso yo, para un científico, para un comunicador de la ciencia y sobre todo para alguien que está en un espacio de toma de decisiones, ¿no? Yo sé que usted trabaja en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues lo que usted nos dio son elementos teóricos, pero también información para la toma de decisiones y para ejercer planes de acción, ¿no? No son solo teorías o conceptos que se quedan ahí en las diapositivas, en los artículos, en la información. Definitivamente son elementos que sirven para que uno, como dice usted, romper paradigmas, repensar esta cuestión de si los riesgos antes creíamos que eran naturales y por ejemplo aquí en Tuxpan, le comento, somos una zona costera, una zona tropical, tenemos todos mis estudiantes, los estudiantes que nos acompañan, los docentes, no me dejarán mentir, es una zona donde pues padecemos mucho, por ejemplo, de huracanes, de estos fenómenos que de pronto uno dice, por ejemplo, el reciente que tuvimos en septiembre, fue un tanto devastador y uno podría decir, es que fue el huracán, ¿no? Es que fue el desastre que dejó este evento, ¿no? Pero ya con lo que usted nos está informando, pues pensar en situaciones donde, por ejemplo, hay asentamientos humanos ya con exposiciones a riesgos, por ejemplo, si hay asentamientos en lugares donde no hay una barrera de protección contra estos vientos muy fuertes que luego nos llegan, pues es como muy, digamos, eso sí sería muy natural que vamos a poder padecer consecuencias, ¿no? Entonces, no sé si usted quiera ampliar un poquito este tema o hacer un comentario, sobre todo generando, como le digo, tratar de generar como ese puente para que nuestros estudiantes entiendan la conexión de la información que usted nos está dando y cómo la podemos aplicar en el caso de nosotros que vivimos en una ciudad costera, ¿no? Por supuesto, claro, el tema de las ciudades costeras también es un tema muy importante y yo creo que es todavía más importante por las cuestiones asociadas al cambio climático y por estas cuestiones sobre las proyecciones del incremento del nivel del mar. Evidentemente, pues las ciudades costeras en cuanto a la exposición a fenómenos de eventos hidrometeorológicos son más recurrentes, ¿no? Evidentemente en cada época estacional donde el tema del cambio climático pues está haciendo que los ciclones tropicales se intensifiquen, tengan una mayor pues escala, ¿no? de impacto, y entonces las ciudades cómo deben de estarse preparando es ahí donde pues el gobierno también tiene un papel muy importante. Y por un lado, pues son las políticas encaminadas a gestión integral de riesgos y a protección civil, que también va a depender de cada ciudad, pues ya cómo esté transformándose también su área de gestión y de preparación a estos eventos,
pero las áreas encargadas de mantener la seguridad frente a estos eventos, pues están generando una batería de política pública y de acciones para poder responder de la mejor manera. Esto pues lo podemos observar desde la creación de sistemas de alertamiento temprana, la ventaja con el tema de los fenómenos hidrometeorológicos y con el tema, pues sobre todo sí, de huracanes, de lluvias, sobre todo en la parte costera, pues tenemos un gran avance en esta instrumentación, ¿no? Y que nos permite actuar o anticiparnos horas antes del tema de que impacte el evento. Pero por el otro lado también pues tenemos la cuestión de poder generar infraestructura ya de ingeniería civil como nosotros lo denominamos obras de mitigación. Es decir, ¿qué podemos hacer en cuanto a obras de mitigación para poder minimizar el impacto del huracán? Pero también tenemos que trabajar de manera articulada con otras disciplinas que lo denominamos pues el trabajo interdisciplinario, donde existen las soluciones basadas en la naturaleza. Y esto es muy importante, sobre todo en las zonas costeras y con el desarrollo hotelero, industrial, que regularmente pues tumba todo el manglar. Entonces, los manglares al final de cuentas nos proveen de servicios ecosistémicos importantes y uno de ellos pues es la protección a los propios efectos naturales del sistema planetario. Es decir, los manglares están allí también por la razón de que cuando llega el huracán pues funcionan como un amortiguador para que antes de que llegue pues a la ciudad la intensificación de este evento sea menor. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Y por esta visión de progreso es tumbar el manglar para edificar más, ¿no? Igual sucede con los pastos marinos, ¿no? Regularmente, pues en los hoteles los pastos marinos son incómodos para los huéspedes, ¿no? Y de repente, pues el hotelero, el empresario, pues tira todo el pasto marino y al final de cuentas ese pasto marino, pues es parte de mantener firme el territorio de donde está sentado el hotel y cuando llegan estos eventos, es donde se origina el desastre. Entonces, la política pública debe de estar encaminada en un aspecto transversal, pero que también pues, pueda involucrar a la ciudadanía. Y en ese sentido, el tema de practicar los simulacros, de saber cómo funciona un refugio temporal, específicamente en el tema de riesgos, va a ser importante para que nosotros, cuando enfrentemos una situación de peligro, pues podamos responder de la mejor manera. Porque ¿qué sucede cuando la alerta sísmica o cuando la alerta hidrometeorológica suena y no hemos tenido una preparación previa o una fase de entrenamiento? Pues de nada nos va a servir el alertamiento si no vamos a actuar de la mejor manera. Entonces también la preparación de los ciudadanos, de nosotros, pues como parte de esto que se denomina territorio, tiene también una gran responsabilidad en la manera de cómo nos involucramos y de conocer nuestro entorno. El tema también es que cuando nosotros habitamos un territorio, pocas veces conocemos en qué manera me puede afectar si ocurre un sismo, si ocurre un ciclón tropical, si ocurre un evento de lluvia intensa, cuál es como mi grado de riesgo y qué podría yo hacer para fortalecer mis capacidades. Este tema también es básico, es primordial. Aquí en Ciudad de México tenemos algo que se llama plan familiar. El plan familiar es parte de la política pública y de los instrumentos de política pública que en el mejor de los casos, pues cada uno de nosotros debemos de tener nuestro plan familiar que es acorde al territorio que habitamos para poder hacer frente a lo que estamos expuestos. Entonces, pues es una manera de involucrarnos, de como gobiernos, pues también responsabilizarnos de mantener esta seguridad y poder tener pues un territorio habitable principalmente. Muchas gracias, maestro Alejandro. Hay una pregunta aquí en el chat y bueno, todas las preguntas que hagan, bueno, hasta donde ahorita nos dé el tiempo, porque bueno, tenemos
por aquí un límite de tiempo. La conferencia fue bastante extensa, fue muy buena la información. Bueno, aquí la pregunta dice, pues quiero saber, dice José Luis Juárez Robledo, quiero saber qué riesgos tendría nuestra ciudad. Yo quisiera, ¿no?, que esa pregunta fuera enfocada hacia lo que conocemos como los atlas de riesgos municipales. Y no sé si nos quiere usted comentar algo al respecto para contestar la pregunta de nuestro estudiante. Muy bien, sí, los atlas de riesgos municipales son muy importantes. No conozco yo el atlas de riesgos de Tuxpan, pero bueno, por donde está situado Tuxpan geográficamente, pues me imagino que más que los riesgos, aquí es bien importante y por eso poder distinguir el tema de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo. Regularmente los atlas de riesgos pues son atlas de peligros. El tema de cuando hablamos de un atlas de riesgos es cuando ya realmente pues vemos cuál es la afectación de un asentamiento humano ante la ocurrencia de un peligro. Ya cuando eso sucede sí podemos denominar pues un atlas de riesgos. Me imagino que en el caso de ustedes el tema del atlas de riesgos municipales pues sí funciona de esa manera. Y ahí los expertos en la materia pues hacen una caracterización de los principales peligros naturales a los cuales está expuesto el territorio de Tuxpan. Me imagino que los principales pues son los relacionados con los eventos hidrometeorológicos, el tema de las lluvias, el tema de los huracanes, el tema pues asociado a los eventos hidrometeorológicos que pues junto con los procesos geológicos también forman estas cuestiones que van asociadas a los deslizamientos de laderas o remoción de masas. Entonces, el tema del atlas de riesgos es importante porque a partir de estos instrumentos de planeación territorial, los municipios, los gobiernos locales son los encargados de emitir normatividades, tanto normas técnicas como normas de ordenamiento territorial, que van a indicar dónde es viable construir y dónde no es viable construir para poder mantener pues condiciones seguras a la hora de habitar el territorio, puesto que allí es donde puede ocurrir un evento natural importante como susceptibilidad a inundación, susceptibilidad a ladera, susceptibilidad a desprendimiento de rocas. Entonces, ahí la autoridad es la encargada de decir, aquí no es viable construir, y dependiendo de estas características que se vayan determinando en los atlas de riesgos, pues van a determinar qué tipología de construcción o cuáles son las tipologías urbanas que se pueden edificar. Es decir, en un territorio, por decir algo, pues se pueden construir casas de 2 niveles, en otro territorio se pueden construir casas de 5 niveles, dependiendo de esta caracterización de peligros que hay en el territorio y de esta evaluación del riesgo que hay en el espacio. El atlas de riesgo es cuando tiene una potencialidad muy importante a la hora de planificar la ocupación territorial. Muchas gracias. Bueno, le quiero hacer una última pregunta. Bueno, espero si surge otra, pues igual la hacemos. Todos los chicos que nos acompañan, todo el público, incluso el público virtual, pues sabe que, por ejemplo, voy a hablar de algo cotidiano en nuestra ciudad, que seguro debe ser como el común en varias ciudades. Es común que nos encontremos con una calle inundada, un desagüe abierto y con agua residual fluyendo, o baches en una carretera, o en ocasiones incluso un semáforo que no funciona en alguna avenida, o la falta quizás de un semáforo en algún lugar donde ha habido accidentes o es muy común, etcétera. Yo quiero entender que quizás a eso se refiere usted, y si no, pues ahorita a eso va mi pregunta, quisiera que lo ampliara. Quiero entender que a eso se refiere cuando dice construcción social de un riesgo, cuando, por ejemplo, no hay una política definida, y no solamente en la ciudad, pudiera ser un riesgo justamente en nuestro plantel, en una institución educativa, en un edificio,
donde quizás hemos permitido o dejado que se presente ese riesgo y no se le ha dado una adecuada solución porque no está dentro de un plan contemplado. Quiero pensar que eso se refiere con una construcción social, no sé si me equivoque, pero si gusta ampliar este comentario, se lo agradecería mucho. Claro que sí. Aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que distinguir y que acabas de mencionar. El tema, pues, cuando la infraestructura hidráulica no funciona o cuando la infraestructura vial, los semáforos no están operando de la mejor manera, realmente es esta cuestión asociada a la infraestructura y a los servicios urbanos que una ciudad provee y que eso, pues, en general en la República funciona de esa manera. El gobierno, la autoridad estatal y local son las encargadas, pues, de mantener esos servicios en sus mejores condiciones para que, pues, la ciudad en su cotidianidad pueda operar de la mejor manera. Esto incrementa de una u otra manera el riesgo, ¿no? Cuando, pues, un semáforo no está funcionando de la mejor manera, puede ocasionar un incidente vial, ¿no? Desde un choque, pues sí, un choque o algún percance en el sistema vial. Pero el tema también un poco más amplio ya de la construcción social del riesgo es el tema justamente de la normatividad que hay en cuanto a la ocupación del territorio. Todas las ciudades me imagino que tienen un territorio que es estratégico, suelo de conservación o de servicio ambiental, de alto servicio ambiental, que no se puede construir ahí porque funciona como parte elemental en cuanto a este valor ambiental para la ciudad y por el otro lado como un tema que está expuesto a peligros importantes que si te asientas allí no es lo más viable para poder, pues, mantener tu seguridad. Y esto lo podemos observar también en un fenómeno que podemos observar, pues, no solamente en México, sino en Latinoamérica, que es la construcción de casa-habitación o de vivienda en las laderas de los cerros. Realmente, pues ahí es un proceso más complejo, económico, político, pero relacionado con el tema de la política pública, que por supuesto está prohibido asentarse en las laderas, en ese tipo de suelo por la normatividad que hay, pero bueno, pues algunos asentamientos toman las decisiones de poderse, de asentarse allí. Y también es válido, pues, no entender esa parte, ¿no? Porque hay un proceso también económico que hay atrás de eso que hizo que esa población se asentara allí. Y básicamente, pues, también estamos hablando de la política económica de la vivienda, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que en la ciudad pueda existir como un derecho a la ciudad y que todos puedan tener, pues, una ocupación del territorio de la mejor manera? Lo que sucede, pues, también con estos procesos de desarrollo y con el tema de la construcción social del riesgo es esta complejidad de poder entender el tema de los procesos sociales, económicos a la hora de habitar el territorio y poder entonces ocuparlo de la mejor manera. Por lo tanto, el tema de los servicios urbanos y de la infraestructura básica está íntimamente relacionada con la seguridad del territorio, pero la construcción ya social del riesgo es la decisión que toma propiamente tanto la autoridad como pues el ciudadano, las personas, a la hora de hacer, de ocupar el territorio. La infraestructura, de alguna u otra manera, los servicios urbanos, pues siempre van a tener una que otra falla, es normal y tratamos, pues, en todas las ciudades tener los servicios básicos funcionando de la mejor manera. Y esas decisiones, pues, o esos eventos son en su mayoría gestionables, son variables de una u otra manera, pues que las estamos controlando, que hay programas de mantenimiento operativos, preventivos, y algunos pues que son programas que tienen que resolverse desde la planeación reactiva, pero la construcción social del riesgo ya es esta toma de decisiones con un conocimiento previo de lo que te puede ocurrir si haces A o B. Y esa parte es la que, pues, desde el gobierno impulsamos
para que la ciudadanía, por ejemplo, ahorita que comentas los instrumentos del Atlas de Riesgos, puedan, pues, informarse, ¿no? Diríamos, puedan empoderarse, puedan fortalecer estos esquemas de gobernanza para que la gente pueda tomar decisiones informadas, ¿no? Y con esto, pues, tratar de construir el tema de los desastres naturales. Ok. Muchas gracias, maestro Alejandro. Mire, vamos a cerrar con esta pregunta que nos llega aquí al chat del canal de YouTube. Y dice, en realidad son dos preguntas que, bueno, creo que están muy ligadas. Dice la primera, ¿cuáles son las afectaciones por la operación portuaria? Aquí yo creo que tiene que ver con el tráfico marítimo, buques, barcos, en el cambio climático, y si ha habido afectaciones, en este caso menciona que si a los arrecifes por los derrames de combustible. Si quiere cerrar con algún comentario relacionado con estas preguntas, gracias. Bien, voy a partir de que el tema costero no es mi expertise, pero bueno, el tema de los incidentes de derrames de sustancias tóxicas a los océanos y en general a cualquier ambiente, y sobre todo pues de los cargamentos de los barcos, de los buques, evidentemente el impacto es muy, muy amplio, ¿no? Y que no solamente amplio en un horizonte de 1 o 2 años, ¿no? Incluso pues se podría hablar de un horizonte de miles de años. Y creo que en el Golfo de México esto es muy conocido por todos los incidentes que también han ocurrido en las plataformas, en los buques que han derramado petróleo y que pues prácticamente terminan contaminando el hábitat donde sucedió el incidente y queda prácticamente, llamémosle, inservible el ecosistema. En algún momento ese ecosistema, por su propia capacidad de resiliencia y por ser un sistema ecológico, se va a regenerar, pero seguramente que eso no lo vamos a alcanzar a ver. Y entonces el tema de ocupar ese territorio, pues por ahora no va a ser viable. ¿Cuál es el tema? Y también sucede pues en tierra, con la minería, por ejemplo, pues es que también se le cargan otros fenómenos, ¿no? O sea, si vuelve a ocurrir otro incidente allí, si vuelve a reincidir con algún otro evento que le puede sumar pues más afectación, ya la capacidad de carga del sistema pues está sobrepasada y no se va a regenerar y posiblemente pueda contraer un riesgo colateral que pues ya con los estudios pertinentes sabremos qué tanto nos puede afectar a la cuestión de los sistemas humanos. Y por el lado de la gestión portuaria y de los, pues del manejo de los buques y de los barcos en el puerto, me imagino que debe de haber un control operativo propio de esos mecanismos para poder llegar desde la forma más segura al puerto, desembarcar lo que tengan que desembarcar, de poder hacer las maniobras generales desde la parte operativa propia del barco, hasta lo que traen de sustancias que puedan pues impactar en el territorio donde van a realizar esa actividad. Aquí lo importante en el tema de gestión de riesgos, por ejemplo, y es en este tema de gestionar prospectivamente, o sea, hacia futuro, qué puede pasar, es el tema de en un puerto, ¿qué sucedería si ante la ocurrencia de un huracán el puerto pues queda totalmente colapsado, ¿no? Que ya no pudiera recibir barcos y que ya no pudiera exportar, o las cuestiones del intercambio comercial, exportación e importación, se vieran significativamente agraviadas. Por el otro lado, ¿cuál es la afectación ambiental que también pues podría conllevar el tema propio del huracán y desencadenar algún otro peligro? No sé, por ejemplo, pues el derrame de alguna sustancia. En cuanto a fenómenos naturales, pues se pueden predecir con modelos estadísticos y con software especializado la magnitud del evento y por lo tanto qué podríamos estar haciendo para prevenir eso y para poder anticiparnos al suceso. Porque en general cuando un nodo portuario, que es al final de cuentas también un nodo económico, llega a afectarse de una manera significativa,
eso tiene una repercusión evidentemente ambiental, evidentemente social, pero también económico. El hecho, y qué nivel de afectación desde la parte económica puede tener el puerto de Tuxpan hacia las demás ciudades, porque me imagino que de Tuxpan hacia la Ciudad de México, hacia la ciudad de Villahermosa, hacia sus ciudades adyacentes, pues también representa una parte económica muy importante para el intercambio comercial. Si a Tuxpan le pasa algo por alguna razón, pues debe de tener un plan de recuperación lo más pronto posible para que su reactivación económica sea pronta, pero la restauración también de su parte socioecológica sea de igual manera adecuada. Porque pues si no generamos, si no resolvemos estas cuestiones de recuperación de la mejor manera, lo que sucede pues es que seguimos como poniendo parches, ¿no? Parches, y a la hora de que vuelve a suceder el tema del huracán, va a ocurrir lo mismo y probablemente pues se desencadene algo más fuerte porque no se resolvió el tema de fondo de la mejor manera. Que pues en el tema de los riesgos es resolver el tema relacionado con la vulnerabilidad social, la pobreza, el ingreso, y todos estos elementos pues que determinan la capacidad de una persona, de una comunidad, de una ciudad, de poder responder de la mejor manera. Muchas gracias, maestro, y con esto, bueno, finalizamos la sesión de preguntas. Vamos a proceder, si está por aquí la contadora Ninfa González. Sí está, ya la veo. Sí, aquí estamos. Okay. Gracias, contadora. Les voy a dejar la palabra a la contadora para que presente y entregue más bien la constancia virtual al maestro Alejandro, agradeciendo de antemano su muy generosa y destacada participación. Y bueno, esta es la palabra y el público de la contadora Ninfa. Adelante. Muchas gracias, maestro Ubaldo. Pues una vez más le damos las gracias a todos los presentes, a los alumnos, a los docentes y muy especial a usted, maestro Alejandro Guerra, por el tema que tan amablemente nos compartió. A nombre de la comunidad escolar, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 20, le otorgan la presente constancia al maestro en ciencias Alejandro Guerra Ramírez por su participación como ponente en el marco conmemorativo de la primera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2021, con el tema La construcción social del riesgo, efectuado en forma virtual el día de hoy, 8 de noviembre, en esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, la cual firma la maestra Carmela Salusti Hernández, directora de nuestro plantel, y el ingeniero Óscar Gutiérrez Olivares, subdirector académico del mismo. Pues maestro, muchísimas gracias por su ponencia muy importante, muy interesante, y sobre todo en estos tiempos de cambios, ¿no?, climáticos que se veían muy lejos, pero que están a la vuelta de la esquina, y independientemente de que nuestros gobiernos, las empresas de particulares, públicas, pues tengan que hacerlo conducente, también a nosotros como personas particulares, pues nos toca hacer lo propio, ¿no? Y es cuidar este planeta porque no tenemos otro, y pues aquí vamos a seguir, unos menos tiempo que otros, lo hablo por mí, pero los jóvenes que tienen la vida por delante, pues son los que deben de ponerle todavía más empeño a esto de cuidar el medio, porque pues no hay de otra, ¿no? No hay para dónde irse, tenemos que cuidar este planeta que tenemos. Maestro, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. Es realmente grato estar aquí y efectivamente no hay más que seguir para adelante y sumar esfuerzos. Así que estamos seguros que vamos a tratar de enfrentar todos estos retos de la mejor manera. Claro que sí. Buenas noches a todos.
Buenas noches, muchas gracias. Con esto concluimos. Le recordamos el día miércoles tenemos, continuamos con esa semana de ciencia y tecnología en las conferencias virtuales. El día martes no tenemos, pero el miércoles les reanudamos. Agradecemos a los estudiantes de los grupos 32 OP y 52 OP y a sus profesores que nos acompañaron. Y bueno, muchas gracias, maestro Alejandro Guerra Ramírez, por su participación destacada, y muchas gracias también, contadora Ninfa, por apoyarnos estando aquí, dándole realza a este evento de nuestro plantel. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Muchas felicidades, hasta luego. Hasta luego, maestro. Enhorabuena.